El nombre antipsiquiatría es un término que por primera vez se acuña cuando uno de los, digamos, quien inicia este movimiento, David Cooper, lo manifiesta, pero como en una forma de postura crítica frente a la psiquiatría. Inclusive los mismos antipsiquiatras no están de acuerdo con que se denomine antipsiquiatría. ¿Por qué? Puede darse para confusiones o inclusive satanización del discurso. Algunos lo denotan más es como psiquiatría democrática o psiquiatría crítica. Me parece más acorde. Sin embargo, en la historia quedó pues el concepto de antipsiquiatría por la postura de David Cooper. Este movimiento inicia más o menos en los años 60 en adelante. Recordemos que en los años 60 pues se dan unos eventos sociales y económicos importantes, entre ellos pues las manifestaciones sociales, luchas sociales, mayo del 68, Panteras Negras, reivindicación de derechos de la mujer, libertad sexual, etc. Es un proceso como de reflexión frente a todas las instituciones y procesos sociales, no solo la psiquiatría. Hay algo muy particular y es que de las especialidades médicas la psiquiatría es la única que tiene una postura crítica. Es decir, no vamos a encontrar un antipediatra o a un antiinternista, no, pero la psiquiatría sí. ¿Y sabes por qué? Porque como tiene una historia de manejos muy ortodoxos que vulneran los derechos humanos y de la poca comprensión de la enfermedad mental, pues es más evidente que es un ejercicio de control social y que el psiquiatra es como un delegado de ese control social y quien asume una postura del discurso entre que es normal y anormal. Entonces es como un nicho de ese ejercicio profesional que hace evidente unas fallas sociales y por lo tanto surge este movimiento y la práctica psiquiátrica le da muchos argumentos y lo consolida, porque la antipsiquiatría, si bien empieza allí, es un discurso que a veces se esconde más bien, aún sigue muy vigente. Entonces tú puedes leer hoy a Basale, a Cooper, a Len, a Sass, y vas a ver que tu vivencia en una institución psiquiátrica o en tu familia o con la institucionalidad es como si lo hubieran tomado de ahí mismo, ¿no? Es totalmente vigente el discurso. Entonces yo creo que sus inicios es el momento justo, los años 60. Pues como te venía diciendo, o sea, hablar de antipsiquiatría es un discurso crítico, es un discurso democrático, pero que hiere muchas susceptibilidades. A nadie le gusta la crítica, inclusive las universidades o instituciones educativas siempre quieren que los estudiantes tengan un pensamiento crítico, pero surge el primer crítico y lo sacas del salón y te molesta y te incomoda. Así mismo sucede con la medicina y la psiquiatría frente al discurso antipsiquiátrico. Nace, pero incomoda mucho, porque cuestiona su forma de diagnóstico, el uso del diagnóstico como arma política de segregación o discriminación, como pasó con la homosexualidad, y lo otro cuestiona sus métodos. Franco Basaglia dice que, por ejemplo, la institucionalización es una respuesta para darle racionalidad al fenómeno irracional de la locura. Entonces, como la sociedad dentro de su control dice, ¿y qué hacemos con los locos? Pues encerremos y justificamos un lugar en los mecanismos de control social. Ahora bien, ¿qué aporta la antipsiquiatría? A mí me parece que se debe retomar en las aulas. Me gusta pues, que me hayas invitado a esta entrevista porque es un discurso que se ha olvidado y es un discurso muy crítico, porque no es solo sobre la práctica psiquiátrica, yo creo que también habla sobre, digamos, la práctica psicológica, mi práctica como enfermero, la práctica de la institución de la salud, la violencia que hay en estas instituciones, y creo que si aporta algo es a reflexionar sobre cómo lo hacemos, bajo qué métodos y si son acordes a los derechos humanos o no. Mi nombre es Juan Francisco Muñoz, soy psicólogo clínico y quisiera pues dejar de antemano que mis respuestas sobre antipsiquiatría constituyen pues unas respuestas centradas en el hecho que los psicólogos somos parte de las ciencias sociales y las ciencias sociales están particularmente interesadas en entender la realidad social, no tanto qué es bueno o qué es malo, sino que nos interesa entender la complejidad de temas como por ejemplo en este caso la salud mental digamos el opuesto que se ha hipotetizado al respecto que es la enfermedad mental y también la complejidad dada históricamente sobre cómo tratar este tipo de problemáticas. Entonces, dada esa introducción,
quisiera resaltar lo que creo tiene que ver con la discusión sobre la antipsiquiatría y la psiquiatría, obviamente. Primero, el movimiento, ¿no? Antipsiquiatría, quiero aclarar, es un movimiento muy general. No es como un movimiento específico con unos principios concretos, sino que es el nombre que se le da a muchas inquietudes, a muchos libros, a muchos autores, a muchas iniciativas políticas también, sobre cómo tratar lo que llamamos o creemos que es la enfermedad mental. Así que es difícil considerar que la antipsiquiatría es como algo particular, que tuvo una influencia particular en la medicina o en la psiquiatría, que sí son disciplinas muy especificadas y muy particulares. Más allá pues, de esta aclaración, creo que es evidente que el movimiento de la antipsiquiatría, sobre todo llevado a la acción política en los años 60, por ejemplo en Italia, tuvo repercusiones legales sobre cómo se debería tratar a la enfermedad mental, pues ha tenido un gran impacto en concientizar, podríamos decir, a la disciplina de la psiquiatría como una especialidad médica que ha quedado casi que encargada de una manera casi solitaria, diría yo, de este tema. Creo que el panorama real es que mientras la especialidad médica ha desarrollado tratamientos pues que tienen una probada efectividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la especialidad médica relacionada con la cirugía o con el tratamiento del cáncer o la diabetes o, por ejemplo, los problemas cardíacos. Incluso la medicina, pues que ha mejorado las condiciones sanitarias desde hace siglos, tiene evidentes secuelas o consecuencias positivas, digamos, en el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la prevalencia de ciertas enfermedades. Creo que esos éxitos son más que evidentes. Y ese panorama muestra es una situación un poco opuesta de la psiquiatría, como una disciplina que ha quedado un poco relegada de esos éxitos. En tanto, sus tratamientos pues, se han basado en diagnósticos que todavía son discutidos, y creo que por eso la antipsiquiatría en general, ¿no? Con todas sus visiones o sus opiniones, porque los mismos autores que podrían ser catalogados como de antipsiquiatría, todos no están de acuerdo en todo. Uno ve a gente más razonal, a mi opinión, pues más razonable sobre la necesidad igual de la psiquiatría como Basaglia, por ejemplo, y de gente mucho más radicalizada en contra de cualquier aproximación biológica a la enfermedad mental, como lo fue Michel Foucault. Entonces, es difícil afirmar que hay una sola antipsiquiatría, y el panorama real es una comparación entre un éxito en ciertas circunstancias, también a veces controversial de la medicina, con una situación de relegada de la psiquiatría a ser básicamente una disciplina que cuida a personas para quienes todavía no hay claros tratamientos. Creo que la situación actual es esa, y por eso la especialidad médica de la psiquiatría es la especialidad médica que gana menos dinero. Algunos dirán que la psiquiatría tiene grandes intereses farmacéuticos y que hay mucho dinero involucrado, algo que es cierto para casos específicos, ¿no es cierto? Como el caso de el psiquiatra que planteó en los años 30 la existencia del trastorno de hiperactividad con o sin déficit de atención. Creo que Bernstein, si no recuerdo. Y él, pues luego confesó que ese diagnóstico no era cierto. Claramente para casos como estos es evidente la influencia de los incentivos de las ventas de fármacos. No obstante, estos incentivos están presentes en todo el campo de la medicina y el tratamiento. Son inevitables en cierta medida para cualquier tratamiento efectivo y para distribuir recursos escasos como lo son la salud. Tal vez una ventaja que se podría resaltar de los efectos del movimiento de la antipsiquiatría fue tomar conciencia sobre cómo estaba funcionando la psiquiatría. Hoy en día, en el año 2019, encontramos que alrededor del mundo existe una psiquiatría que intenta resolver los problemas del pasado. Creo que resaltar los problemas de la psiquiatría y atribuirle causas que residen en los males de la sociedad o de los entes gubernamentales o de los incentivos económicos, pues no es una postura constructiva ni sincera a la complejidad de lo que estamos enfrentando. Creo que lo que compartimos, de hecho, con los colegas psiquiatras es la necesidad de mejorar considerablemente
estos tratamientos a través principalmente de la orientación de terapias basadas en la evidencia, que tiene cada vez más popularidad y que es claramente la que usa la psiquiatría moderna en los contextos en los cuales la psiquiatría realmente se desempeña adecuadamente. Pues fue un movimiento como muy relacionado con mayo del 68. Estuvo con esa revuelta, ese cambio del mundo, con la revolución sexual también que se dio por esos tiempos, la revolución universitaria. Y una lucha en la que participaron todos estos antipsiquiatras y filósofos contestatarios, digamos así, como Foucault, contra las instituciones. Entonces él luchó contra la cárcel, contra el manicomio, contra la escuela y contra la familia también. Se hubo una crítica a todas esas instituciones, ahí se originó como teóricamente el proceso, pero es muy diferente el movimiento de los italianos, que fue un movimiento de cambiar las instituciones. Trabajaron en hospitales y querían transformar esos hospitales, acabarlos, mejor dicho. Fue la propuesta de Franco Basaglia y lo logró, después de muerto, claro, pero logró que se acabaran los hospitales psiquiátricos en Italia. Y lo que hicieron fue unidades psiquiátricas anexas a los hospitales generales. Pero hay otras corrientes como los británicos, con Cooper y con Lane, que terminaron haciendo una casa en Kingsley Hall, donde vivían con los pacientes psiquiátricos y compartían todo, sin encierro, sin cadenas, sin drogas, sin camisas de fuerza. O sea, hubo muchas variantes. Y nosotros aquí en Tunja hicimos una experiencia en el Hospital Psiquiátrico de Boyacá, que quedaba aquí en Tunja, y fue el primer hospital de puertas abiertas en este continente americano. Pues la crítica era de un sociólogo, Goffman, ¿no? Y la llamaba instituciones totalitarias, ¿no? Y sostenían que, pues, cosas que no eran muy difíciles de comprender, que así como las cárceles no rehabilitan, los hospitales psiquiátricos tampoco curaban, que más bien enfermaban, que son instituciones diseñadas para reprimir, pero nunca fueron para curar, son destinadas a encerrar a los enfermos. Los hospitales son históricos, ¿no? No ha habido hospitales toda la vida, ni todos los hospitales han permanecido. O sea, los hospitales para leprosos hubo, pero se acabaron. Los hospitales para tuberculosos también se acabaron. Y lo único que permanece de ese tipo de hospitales son los hospitales psiquiátricos. Y como te digo, en países como Italia ya no existen como sitio de encerramiento, ¿no? Porque es que las medidas que ellos hacían, que ocupaban o que se hacían, eran poco científicas, ¿no? Eso era cadenas, camisas de fuerza, choques eléctricos, el que menos salía era con microhemorragias cerebrales, abscesos de fijación, que era ponerle una inyección de trementina que duele tanto que le pasara la psicosis del dolor tan berraco. Y todo eran bestialidades por ese estilo. Meterle paludismo a la gente para que convulsione, meterle insulina para que haga un coma, o cardiazol para que haga paro. O sea, era terrible eso. Claro, por eso pues se generó los movimientos Pues claro, es que eso era completamente antihumano. La sociedad colombiana protectora de animales prohibió por esas épocas que mataran a los animales con electrochoques porque eso no era, y a los humanos se los ponían. Entonces pregunte ahí nomás con él. Bueno. Proponíamos era trabajar con la comunidad. Por ejemplo, Toca daba casi el primer lugar después de Tunja en demanda. Y nosotros preguntamos si por población no corresponde, porque viene tanta gente. Entonces nos fuimos allá y empezamos a hacer, en vez de hacer consulta individual y darle pepas a la gente, lo que hicimos fue hacer reuniones comunitarias y discutir los problemas con la gente. Y como todos tenían el mismo problema, que es que el problema es que tenían el récord de toma de cerveza en Boyacá en esos tiempos, con Monguí, y eso causaba una serie de problemas familiares, y todas las señoras tenían el mismo problema, que el marido llegaba hincho y les cascaba. Y entonces la pregunta es si nosotros le damos pepas a las señoras para que les siga cascando el marido o qué. Claro. O empezamos a hablar de las cosas.
Entonces así hicimos trabajo comunitario, hicimos trabajo con las escuelas, fuimos a todos los colegios de Boyacá, les aplicamos una encuesta, les dábamos charlas, y eso fue lo que cambiamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias por Suerte. compartirnos su experiencia. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jason Márquez, soy de aquí de la comunidad Muisca Chutafaba, los hijos del maíz. Y cómo se puede trabajar una persona con salud mental. Yo decía que en algún momento se puede volver a traer a esa persona desde la parte, digamos, como mental, a través de la medicina. Y la medicina que yo les mencionaba era la medicina del yagé o la medicina de la guacoya. Yo siempre y cuando lo haga una persona que conoce, ¿no? Una persona que trabaja con esas medicinas, no lo puede hacer cualquier persona.